El Ministerio de Salud Pública la semana pasada nos alertó de un importante incremento de casos de dengue en el país. En Guayaquil, en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, alrededor de 600 casos. A nivel nacional, de 13.000 a 14.000, y estos números realmente son preocupantes. Por favor, el doctor Danilo Dávila, muy buenos días, ¿cómo le va? Quiero que, saludando a la audiencia y también darle esa información necesaria. ¿Qué es lo que está pasando con el dengue ahora aquí en el país? Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Nosotros estamos viendo bastante incremento de casos febriles, más que nada en los pequeños, donde se ha evidenciado dolores musculares, ha habido dolores de cabeza, ha habido en ocasiones hasta sangrados por la nariz, propios de esta etapa invernal que estamos viviendo, precedente con el tema febril. Y eso es el detonante en este tiempo, básicamente con los cuadros febriles que tenemos en los niños y en adultos también, ¿no? A ver, entonces, ¿se trata de una cuestión normal, por así decirlo, por el periodo, o no tiene nada que ver quizá porque, por ejemplo, en Brasil se habla de 2 millones de casos y esto quizá nos pueda a nosotros preocupar? Debería nos preocupar, y tomando esa referencia, nosotros tenemos que hacer básicamente una prevención en salud pública, que obviamente nuestro distrito, Ministerio de Salud Pública nos está fomentando esta prevención en eliminar ciertos desechos que tenemos de aguas estancadas, maceteros, llantas, donde hay bastante evidencia de mosquitos en estos reservorios y que realmente desde ahí empieza la cultura de nuestra gente para poder determinar el tema del tratamiento para nosotros los médicos. ¿Cuál es la primera alerta a los padres de familias? Porque sabemos que los niños siguen siendo los más propensos en este tema del dengue. Lo primero que debe notar un padre de familia básicamente es, saben salir erupciones en la piel. Esas erupciones en la piel a veces vienen manifestadas con rascado, vienen manifestándose por consiguiente una alza térmica o fiebre, dolores musculares, dolores articulares y en ocasiones hasta sangrados en la nariz, como le mencionaba. En el momento en que ya se determine o ya se confirme estos síntomas, hay que llevarlo inmediatamente al centro de salud para que el médico propio del centro de salud lo valore inmediatamente para el tratamiento. Bueno, es importante. ¿Cuál sería ese primer síntoma? El primer síntoma que debe tener todo padre de familia es la fiebre. La fiebre. Una vez que, si es que en casa tenemos un termómetro y lo podemos medir, podemos determinarlo directamente ya con el centro de salud para que puedan tratar estos síntomas y no recrudezca o no repercuta a nivel nacional este tema de la fiebre. Estaba leyendo un artículo donde una madre de familia mencionaba que no se había percatado de la temperatura del niño porque estaba con el aire acondicionado. Esto es importante también que los padres de familia lo tengan presente. Es importante que tener nuestros ambientes bastante frescos, bastante aireados, pero siempre va a ser en los niños pequeños irritabilidad, llanto permanente, pérdida del apetito, dolores musculares, no quieren comer, o sea, eso denota de que hay una sintomatología evidente a pesar que tenemos un ambiente fresco y que a pesar de eso se recomienda a los padres llevarlo al centro de salud para el tratamiento. La importancia también de no automedicar a un niño o una persona que pueda presentar estos síntomas, ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias son graves. A veces hay niños y adultos que si no tomamos medidas al respecto, podemos llevarlo a terapia intensiva, podemos llevar a un grado un poco mayor a una transfusión sanguínea, pero bueno, eso son cosas ya bastante graves que podríamos mantener en nuestra comunidad, siempre y cuando tenemos una buena prevención en la salud. Doctor, sin tener que ser tan técnico, me gustaría abordar el tema de que hay un supuesto serotipo o una nueva variante y eso hace que el dengue actual sea más letal que los años anteriores. Hay serotipos, hay variantes, pero lo que nosotros tenemos que darle a conocer a la comunidad es que en el momento que hayan síntomas, con lo mencionado anteriormente, una fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, sea canalizado directamente con el médico propio de la familia o un centro de salud para que determine con un examen específico para dengue y determinar si realmente tiene o no un serotipo. Ok, doctor, muchísimas gracias por su información. Es importante tomar todas las precauciones que ya los mencionó el médico, pero también hablar de cuáles son los lugares donde se presenta
con mucha más intensidad esta enfermedad. El dengue en la costa, en Manabí, en Guayas, y también es importante, por favor, que en casa tengamos estos lugares donde existe criadero de mosquitos, porque allí es donde empieza o se prolifera el dengue. Tomar muchísima atención al respecto y vamos a estar muy atentos a todo el trabajo que va a realizar el Ministerio de Salud Pública para contrarrestar lo que en este momento está evidentemente en el país, el aumento de casos de dengue. Vamos a estudio, buenos días. Buenos días, ya estamos con el doctor Alfonso Mora, cardiólogo. Doctor, no podemos dejar de pasar ese tema importantísimo. Cerca de 11.492 casos arroja el Ministerio de Salud Pública lo que va del año respecto al dengue. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cómo vive el día a día usted desde el lugar de su trabajo, el hospital? Yo estoy en el hospital de Efraín Jurado López, en nuestras emergencias y en la consulta. Hemos visto casos de dengue, pero es el número de casos que ha habido siempre en todos los años en esta época del año, que es donde hay lluvias, inundaciones, y el momento en que nosotros no hacemos las limpiezas adecuadas de nuestros patios, donde se va a acumular y puede crecer el virus, el mosquito, vamos a estar expuestos. Pero ¿cuál es el, doctor, en niños o adultos son los pacientes que van frecuentemente al hospital? Bueno, yo veo más adultos, obviamente, los niños, pero los casos más se están dando en los niños, porque los niños son los que están saliendo de los lugares al ambiente. Entonces son los que están haciendo sus cursos de los vacacionales. Entonces en esos lugares aledaños puede haber mosquitos que van a llevar la... Pero doctor, ¿no ha marcado una tendencia un poco a la alza el hecho que usted dice que si bien es cierto se origina por la estación invernal, pero esa estación invernal que hemos vivido en el 2024 no es la misma del 2023? Entonces, ¿no hay algún repunte? Todavía no. Todavía no hemos, estadísticamente no lo hemos determinado, porque sí sigue comportando como se ha comportado todos los años. Recuerda que de los últimos 5 años para acá, estos procesos tanto respiratorios como febriles se fueron combinando junto con el dengue, junto con el COVID. Entonces, los procesos respiratorios normales. Entonces, ahí viene una pequeña disyuntiva de saber hacer correctamente la epidemiología, la estadística de las enfermedades que tenemos ahorita, sobre todo en la costa, que es el lugar donde más se ve afectado. Pero yo creo que también ha impedido de que crezca más esta curva es porque la población está más enterada, porque tanto la televisión como las redes sociales toman medidas preventivas. ¿Ah? Doctor, muy bien, ya Gaby lo presentó. Doctor, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Alfonso Mora. Él es cardiólogo para abordar un tema muy importante. Preste atención, por favor, y más aún si usted es hipertenso o hipertensa. En Familias Preventivas, hipertensión en esta época de calor. Ya hemos hablado muchísimo de la ola de calor, del golpe de calor que estamos viviendo, y no solamente en el país, a nivel mundial. Es por eso que hoy nos acompaña un especialista para abordar este tema, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo afecta la ola de calor a las personas hipertensas, doctor? ¿Cuál es la situación? Para que más o menos comprendamos esto, tenemos que saber y recordar que hipertensión arterial va a ser una constante, una respuesta a lo que es volumen por resistencia. Cuando hay calor, normalmente el cuerpo está entrenado, digámoslo de esta forma, para tolerar hasta 36, 37 grados centígrados. Correcto. Cuando supera eso, abre su vasculatura, hace una vasodilatación. ¿Para qué? Para tratar de compensar la temperatura que está teniendo del exterior con la nuestra. Pero ¿qué sucede? Tenemos una vasodilatación, aumenta eso, va a bajar la presión más. ¿Qué te refiere el paciente? El paciente te va a decir, doctor, me siento que me cuesta respirar, me canso fácilmente, tengo fatiga, disnea, mareo, dolor de pecho inespecífico, no es el dolor típico de un infarto, como para no asustarnos, ¿verdad? Entonces, cuando ya te llega el paciente así, uno tiene que ser más explícito en el interrogatorio. ¿Qué preguntas usted le hace? Lo principal es, ¿cuántas veces va al baño? Si está orinando la cantidad adecuada. Porque los mayorcitos, sobre todo, que es la consulta que vemos en el Efraín Jurado López, en la tercera edad, ellos de por sí ya no toman mucha agua. Ellos dicen, ¿cuántos vasos está tomando al día? Me dicen 4, pero ya les hemos dicho que tienen que tomar hasta 8 vasos en el día. Me dicen, doctor, es que no me gusta. No me da sed. Entonces, por esa razón, siempre vas a encontrar los consejos que dicen, póngale rodajita de limón, rodajita de naranja. Hacer un poco más atractiva la toma como para hacerlo más agradable. Entonces, los mayores comienzan y te dicen, voy al baño y estoy orinando poco. Me levanto y me mareo. ¿Sabe qué, doctor? Tengo la boca seca.
y obviamente al haber boca seca hay un poco de mal aliento. Ahora, doctor, ¿cuáles son los riesgos adicionales para las personas hipertensas en esta ola de calor? Porque si bien es cierto, usted me está mencionando un poco de los signos, de los síntomas, ¿a qué riesgos se imponen? Bueno, si es que no se hidratan bien y están tomando la medicación para la presión, se pueden hipotensar tanto que puede llegar a un shock. ¿Por qué pasa esto? Porque dentro del tratamiento, de los pilares del tratamiento de la hipertensión arterial, se usa medicamentos como los diuréticos. O sea, de por sí, una persona está tomando un diurético, va a comenzar a orinar, y si se comienza a deshidratar por las pérdidas insensibles que produce el calor, eso va a producir más deshidratación y se va a comportar como una persona que está sufriendo una deshidratación grave. Doctor, esto no está asociado para nada con el tema del gramaje de la pastilla para la presión. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay muchas personas que van por una sola vez al cardiólogo, le mandan la pastillita, el doctor se ríe porque sabe que es verdad, le mandan un gramaje y se quedan con esa medicina para el resto de sus vidas. Esta ola de calor también nos lleva a la concientización de revisar nuestro gramaje, doctor, de la pastilla. Sí, en parte sí, porque cuando yo converso estos casos, los pacientes me han llamado ahora último y me dicen, doctor, me siento desmayado. Yo le digo, yo no he ido a la consulta hace como 9 meses, hace un año. Años, y nos sobamos la pastilla como pero si fuera milagrosa. He tomado la misma pastilla todos estos días. Yo le digo, a ver, ¿cuánto tiene de presión? Y se nota que hay una presión mucho más baja. Bueno, vamos a tener que disminuir el gramaje. Porque como les expliqué hace un momento, el calor hace que haya una vasodilatación, entonces ya los medicamentos que usábamos antes para que haya una vasodilatación y baje la presión... más no aumentar. Claro, no se debe de aumentar, porque está bajando la presión, ¿ya? Lo que aumenta, y a lo mejor están confundidos muchos, es la frecuencia cardíaca. Hay una taquicardia reactiva, porque como te estás deshidratando, el cuerpo necesita bombear más para circular más la sangre. Ahora, entonces ahí tú te vas dando cuenta entre la temperatura, la taquicardia, hipotensión, mareos. doctor, eso en cuanto al gramaje, que es necesario decirlo, pero ahora, ¿qué pasa con las personas que obviamente toman a diario su pastilla para la hipertensión, pero se la toman en la mañana y evidentemente la ola de calor va golpeando o va aumentando ya en el transcurso de la tarde? ¿Cómo lo recomienda usted? ¿Tomar en la mañana la pastilla, tomarla en la noche? ¿Cuál es la manera correcta para hacerla? Lo ideal es siempre, obviamente, la consulta. Nosotros hacemos varios estados de ola de calor. ¿Qué pasó? No tomé mucha agua, me deshidraté, el riñón se dañó y comienza el trabajo del nefrólogo. Yo le preguntaba a qué hora tomarse la pastilla y ahora le pregunto a qué hora tomarse la presión. Depende de pronto de cómo fue mi actividad en el día, de qué depende para yo tomarme la presión. ¿En qué momento es la mayor recomendación que hacemos nosotros son 2. En la mañana levantarse y antes de irse a dormir. Pero con estos calores, el paciente debe tomarse la presión cuando siente mareo, cuando siente que está obnubilado, el término es obnubilado, cuando comienzas a perder un poquito el raciocinio. O sea, dice, no puedo razonar las ideas, doctor. Entonces ahí comienzas a preguntar eso. ¿Qué serían los síntomas que usted me está mencionando? Que sé que lo tenemos en pantalla: mareos, náuseas, debilidad o fatiga extrema, calambres musculares, dificultad para respirar y dolor de cabeza intenso, que ya lo hemos hablado muchas veces acá en este tema de la hipertensión. Pero me quiero también ir, doctor, hacia la parte de la sierra, porque este fin de semana hubo una ola de calor tan fuerte en esos lugares que también nos preocupamos por nuestro público de la sierra. Se habla que allá tienen la sangre un poco más espesa, doctor. ¿Esto es real, no es real? ¿El tema del clima también puede afectar un poco la presión arterial de una persona? O sea, la misma sintomatología en la sierra y en la costa va a haber. ¿Cuál es la diferencia? Efectivamente, nosotros tenemos más hemoglobina en la sierra porque el cuerpo, para transportar oxígeno, necesita más hierro en el glóbulo rojo y obviamente tiene más hemoglobina. Entonces de ahí es el dicho de que la sangre es más espesa o algo así. Pero la situación está que, ¿qué es lo que nos cansa ya? Al haber deshidratación, al haber taquicardia y estando en la sierra con una capacidad de oxígeno menor, obviamente sientes incluso hasta mayor la disnea, o sea, el ahogo, sientes el cansancio y los calambres. Doctor, usted ha sido muy enfático en el tema deshidratación, no toman agua, falta de agua. ¿Usted entonces otorga una minoría del impacto de esta ola de calor cuando el ser humano se hidrata de manera correcta? Correcta, exactamente. Pero hay una cosa, no es solamente agua, son electrolitos que estás perdiendo. ¿Cómo decirle al ama de casa que nos está viendo qué electrolitos puede tomar? Primero, ¿qué vas a evitar? Los azucarados y los que son con cafeína. Ok. Y tercero, lo más importante, usar el suero oral.
El suero oral te repone a ti el sodio, el potasio, el cloro que estás perdiendo en esas pérdidas insensibles, que es como que tuvieras una diarrea. ¿Cómo lo puedo hacer caseramente, doctor? Bueno, eso se lo hace con una combinación de sal con azúcar, ¿no? Una medida de azúcar con 8 medidas de sal. Pero realmente hoy es mucho más conveniente hacerlo como ya lo dan en las farmacias, que tiene la composición exacta, porque a veces tú le dices al paciente y se va a poner un poquito más de azúcar, porque así es nuestro pueblo. Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquellas personas que aún no han sido diagnosticadas con hipertensión, porque de pronto tienen alguno de los signos o de los síntomas que usted ha mencionado? ¿Cómo deben reaccionar, cómo deben actuar y qué es lo primero que debe hacer? Y por supuesto, ¿a qué edad te puedes presentar estos síntomas sin saber que eres hipertenso? Bueno, si vamos a la parte de hipertensión, en el momento de cuándo va a comenzar la hipertensión arterial, les tengo que decir una mala noticia. Ay, no, ¿por qué, doctor? Porque en comparación a lo que eran los años anteriores que tú diagnosticabas y después de los 40 años comenzaban a ver los diagnósticos de hipertensión, sucede que ahora desde los 30 años ya encuentras hipertensión. ¿Qué ha pasado? Que se ha bajado un poco. ¿Qué ha sucedido? La industrialización de los alimentos, ¿ya? Tanto es así que a nivel internacional, ojalá sea pronto acá, hay 2 campañas que se han abierto internacionalmente. Una es la educación en los niños. Correcto. Antes de los 7 años, desde el jardín, tú ya le estás enseñando cómo debe alimentarse, hidratarse. Empezó Michelle Obama, ¿no? En los Estados Unidos. Y eso realmente lo comenzó el doctor Valentín Fuster con un programa a nivel que estuvo en España y en Colombia. Y de ahí el segundo es comenzar a hacer los cultivos de los alimentos que ingieres en tus casas. Lo que se propició en la pandemia, ¿no? Así es. En los huertos. Así es, los huertos. Esos huertos ya son orgánicos y eso es una ventaja para la alimentación nuestra, porque dentro de esta ola de calor, lo que más recomendamos ahorita es la ingesta de frutas y de verduras, porque ellos te ayudan a regular un poco la pérdida de líquido. Nosotros, las personas que están o los que estamos con sobrepeso o las personas delgadas tienen una diferencia en la reserva de líquido. Los de tercera edad y los niños se comportan diferentes. Los niños son como esponjas, ¿verdad? Están llenos de líquido, pero los exprimes en una diarrea o una deshidratación y viene el shock. Y los adultos no tienen esa capacidad de retener líquido y por eso una sudoración profusa los descompensa. Usted está dando recomendaciones y también las estamos viendo en pantalla, doctor. Mantenerse hidratado, que ya lo ha hablado, evitar la exposición al sol y al calor extremo, reducir la actividad física al aire libre, utilizar métodos de enfriamiento, monitorear signos de sobrecalentamiento. ¿Cuáles métodos de enfriamiento, doctor? ¿Cómo cuáles? Bueno, lo que hablamos nosotros es de ventilación y zonas con aire acondicionado. Ya me quiero detener, doctor, porque el ser humano también, hoy en día estamos acostumbrados a que salimos de la casa, nos vamos a un lugar que está full el aire acondicionado y afuera está un solazo. ¿De qué manera podemos equiparar o nivelar un poco este choque térmico que tenemos? Porque eso también nos puede afectar. Tiene que haber una zona intermedia. Una zona de transición. Pues, doctor? Una zona intermedia. Por ejemplo, ahorita estamos en un lugar aquí en el estudio. Sí, en el estudio estamos muy ventilados. En la sala de la recepción tiene que haber un poco de descenso en comparación. Digamos que hay 18 o 16 grados. En la sala que está contigo tiene que haber 22 grados. Y ahí uno ya puede salir exactamente. ¿Y cuando uno se sube al carro, doctor? Bueno, hay un gran problema. Por eso te digo, mientras estás hidratado, el cuerpo tiene la capacidad para tolerar esos cambios térmicos. El choque de temperatura. Sí, pero como te digo, es importante el volumen intravascular que mantengamos. Okay. Ahora, doctor, no podemos terminar este espacio sin hablar de la hipertensión emocional. Primero, ¿cuántos tipos de hipertensión hay? Y segundo, es hipertensión emocional porque tanta información negativa, pesada y fuerte que recibimos a diario, que las personas hipertensas les afecta directamente. A ver, esta es la situación, como les mencioné hace un momento, la hipertensión arterial era volumen por resistencia. Correcto. Y esa resistencia se va a ver aumentada por varios factores, genéticos y externos. En los externos está lo que tú mencionas con respecto al estrés. Tanto el estrés que tenemos en los trabajos como el estrés que viene de las noticias o el estrés que viene por la situación del país. Correcto. Ya, entonces eso endurece la arteria y eso va a mantener en un constante pico hipertensivo. O sea, siempre va a haber un disparo. ¿Cómo blindarnos, doctor? Entonces? No podemos blindarnos, lo que tenemos que tener una especie de una terapia o ser lo suficientemente inteligentes para manejar estas emociones. Y te digo cuál es el gran problema que hay. Doctor, se me subió la presión y has estado tomando la medicación 3 meses y se te sube la presión. ¿Qué pasó? No, ya me tomé la medicina de la presión, me dicen así. Y le digo, ¿pero qué fue lo que pasó? Es que tuve un coraje con mi hija o hubo un accidente, atropellaron a alguien. Entonces me emocioné. Pero ¿cuál es el problema? Lo ideal era controlar esa emoción. Porque un ansiolítico, sea un ansiolítico, desde los productos naturales hasta un producto... Porque, ¿qué pasa? Le pasó el efecto del estrés
pero el efecto antihipertensivo estaba. ¿Y qué sucede? Se fue al otro lado. ¿Una persona puede ser hipertensa por sus emociones? O sea, constantemente, mira, el estrés es algo natural. Desde la época de los cavernícolas, ellos tenían un estrés que le permitía huir, ¿verdad? Pues veían un tigre de dientes de sable y salían corriendo. Correcto. Ya, Pero era otra alimentación, doctor. No, a lo que te iba es que tampoco tenían trabajo y tenían que cumplir una deuda. Entonces tenían un endurecimiento. Ahorita tenemos un endurecimiento crónico en nuestras arterias y sucede que le sumas los factores del tabaco, alcohol, drogas, claro, el estrés y todo, ya la arteria se te va envejeciendo. Podemos tener 40 años, pero las arterias, su edad vascular puede tener 60. Pero ¿qué le decimos, doctor, enfocándonos precisamente o específicamente en las personas adultas, en los adultos mayores, que ya son hipertensos y que consumen a diario? No digo consumen, pero se enteran, doctor, porque es inevitable, no los podemos meter en una burbuja. Claro. A todo lo que estamos viviendo como país nos afecta a todos, pero digamos que a los hipertensos y adultos mayores les preocupa más. ¿Qué decirles como recomendación? ¿Qué es lo más recomendable? Lo más sencillo es, primero, la dieta y segundo, hacer ejercicio. ¿Ok? Correcto. Cuando tú haces ejercicios, es tanto el desestrés que tenemos y tanto la actividad física que produce una vasodilatación natural. No es por el calor, es por tu actividad física. Y cuando uno presenta los estudios en los congresos, sale que la dieta y los ejercicios... Es la base de... Es la base del tratamiento que te llega a bajar de 5 a 15 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces es impecable. O sea, yo le digo a los pacientes, vamos a comenzar con esto, pero si usted hace dieta y ejercicio, le prometo que le bajo la dosis, porque las personas son reacias a tomar un tratamiento constante. Entonces, yo le prometo que usted cumple dos terceras partes del tratamiento, porque la tercera es mía, y le aseguro que va a ir bajando y bajando. Trabajo en conjunto. Es un trabajo en equipo, y con los mayores de la tercera edad quisiera es que los que me están escuchando, que los hijos, nietos, sobrinos, vecinos, tengan un mayor cuidado, porque ellos son muy frágiles. ¿Ya? En el área de geriatría de nuestro hospital, siempre que tengo una oportunidad me reúno con ellos, les digo, espero que estén haciendo caso a las indicaciones del médico. Correcto. Y también a los que no heredamos plata, sino que heredamos genes de presión arterial alta, doctor. Tenemos que ir en contra de la corriente. Por favor, los chequeos. Yo siempre le digo a mis pacientes. Chequearnos cada vez me dicen, cuando usted lleva su vehículo, ¿esperan que se dañe o lo llevan para mantenimiento? A mí se lo llevo para mantenimiento. ¿Y el organismo? Exacto. ¿Cuándo lo llevamos a mantenimiento? Vehículo. Doctor, su día a día, usted está en un hospital público que recibe personas no solamente de Guayaquil, sino a nivel nacional. ¿Qué saldo hasta el momento me puede dar? ¿Qué es lo que más aqueja a los pacientes hoy en día? Con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Correcto. Lo que más le aqueja es el momento en que tenemos que darle la medicación y son múltiples medicamentos que no los quieren tomar. Eso es una. Pero lo que más les molesta a ellos, voy a desviarme un poquito del tema, pero es la depresión. ¿Ya? La mayor parte de mis adultos mayores están tristes. Están tristes porque la situación que vive el país, porque sus hijos salieron del país a trabajar, porque aquí están sus hijos sin trabajo. ¿Puedes creer que tristeza con preocupación? Sí, es que el problema es que le pregunta, pero señora, ¿por qué se estresa tanto? Usted ya está jubilada. Doctor, todavía trabajo para mantener a mi nieto porque mi hijo está sin trabajo. Correcto. Entonces, esta situación es lo que nos hace hacer un trabajo en equipo. Al paciente de tercera edad se le interconsulta con medicina familiar, medicina interna y geriatría, que gracias a Dios es un equipo que se ha formado en el Fren Jurado López, muy bueno. Ya, entonces tenemos una situación que en geriatría tienen actividades de tercera edad, ocupacionales, y se van distrayendo un poco. Entonces el médico tiene que trabajar en esa parte psicológica, aparte de la farmacológica. Que antes no se la veía antes de la pandemia. Antes no se la veía. Claro, se triplicó. Se triplicó. Nos movió el tablero a nivel medicinal. El miedo, pero es que lo que yo siempre le decía a la gente, esperemos que el COVID nos permita mejorar. Pero lastimosamente no. Nos empeoró, doctor. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes en sus hogares, por favor, tomen al pie de la letra cada recomendación, porque el mejor camino siempre será la prevención. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias. Continuamos con Henry Bustamante. Para tratar un tema, señores, prepárese, porque ya esta es la última semana de marzo. Viene a